Café Pedagógico Podcast. Porque las mejores conversaciones son entre colegas. Buenas noches. De nuevo acá ya otra nueva edición. Tenemos sorpresas. Buenas noches, Helmer. Y buenas Darles. noches a nuestro invitado, Pedro Evangelista, el licenciado Pedro Evangelista, profesor de filosofía y psicología. Tenemos un tema importante que es cómo te ven, te tratan. Así es, buenas noches, Helmer. Cuéntame, ¿cómo están, Pedro? Buenas noches con todos, buenas noches a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan y nos observan a través de Café Pedagógico. Buenas noches, en realidad para mí es un grato gusto ser partícipe de esta gran reunión y pues de ya, ¿no? A poder compartir, tertuliar, ¿no? De esta programación, como bien su título dice, ¿no? Como te ven, te tratan, ¿no? Bien, bienvenido. Yo estoy feliz, Pedro, de tenerte. Sé que vas a aportar bastante a este diálogo. Saludar a la comunidad que de hecho nos ha estado siguiendo en los capítulos anteriores. Saludos para Bar, el bar Peter, que nos ha estado escribiendo, me parece que es Renzo. Bad Peter. Barbiter, ¿no? Que ha estado comentando de verdad y compartiendo el contenido, eso es interesante, ¿no? Como te ven, te tratan. A ver, yo creo que, o sea, la frase tiene mucho tiempo de hacerla o de haber usado en el coloquio de la gente. Y, a ver, yo lo que podría plantear para hacer amena esta conversación es, en realidad, ¿cuál es la interpretación que podemos darla de forma natural, ¿no? O sea, si escuchamos esta frase, ¿qué es lo que nos lleva a entender, ¿no? O sea, sin darle mayor análisis, pero qué es lo que coloquialmente puede entender la gente, ¿no? No sé, eso lo pongo en la mesa para poder conversar. Personalmente, o sea, cuando hablamos de cómo nos ven, nos tratan, hay ciertas, por ejemplo, desde el punto de vista de una observación natural, ¿no? O física, digamos, ¿no? Eh, Hay una predisposición de la persona que digamos, se atreve a conocer a una persona, ¿no? De hecho, hay un punto de partida que es nuestro aspecto físico, ¿no? Y esto, llevándolo al plano del docente, creo que es vital, ¿no? Ahora, podemos hablar también de la primera impresión, ¿no? Que es a veces, muchas veces recurrente como consejo, ¿no? Oye, mira, ten cuidado con la primera impresión, si vas a una entrevista, si vas a dictar una clase. El docente ha pasado por eso, ¿no? O sea, de hecho, la primera clase, el primer día de clases con los alumnos, cuán importante es esta frase, ¿no? O sea, es como te ven, te tratan. Entonces, creo que por ahí podemos entrar el diálogo y quizás contar unas anécdotas de esas primeras clases donde uno ha tenido que decidir, ¿no? A ver, ¿cómo entro en este salón? ¿Con qué postura, con qué actitud me pongo serio o un poco que juego con ellos, les doy más cabida o cómo, porque uno no sabe también cómo van a reaccionar los chicos, sobre todo en esa primera impresión, ¿no? O sea, le doy, a ver, Renzo, ¿tú qué nos aportas, vale? Eh, Experiencias hay bastantes, pero lo que sí se puede rescatar, ¿no? De esa frase es que, como tú mismo estás manifestando, la primera impresión es la que cuenta. Cuando tú entras a un aula, en este caso, porque eso se puede, en varios ámbitos se puede aplicar. Sí, de hecho. Y sí, ahora sí, en varios ámbitos, y vamos a ir viendo un poquito a poco, ¿no? En otros ámbitos también. Pero, por ejemplo, cuando tú entras al aula con seguridad, obviamente el alumno, pues ya esa primera va a quedar, ¿no? La postura que tú asumes frente a los alumnos y también inclusive como digo, en otro ámbito. Estás en cualquier ámbito, estás eh, desenvolviéndote en cualquier espacio, eso cabe, ¿no? La presencia, la postura, el carácter, eso es lo que realmente va a direccionar la forma cómo se van a dirigir a ti. Sobre todo el comportamiento, ¿no? Así es. Mi Pedro. ¿Qué nos- Bueno, en realidad
la frase muy coloquial que hemos escuchado frecuentemente, ¿no? Que es, las personas te tratan como te ve. Ujú. Si lo analizamos un punto de vista bien psicológico, si cabe la expresión, o sea, el punto de vista de la conducta, entendiendo que la conducta viene a ser la reacción ante una situación dada, creo que es muy valedero en realidad. Aunque muchas personas no le dan la máxima importancia a esta frase, ¿no? Porque si, por ejemplo, uno desmerece, ¿no? La primera impresión y como también la imagen que se tiene de nosotros, en vez de tratar de sumar, por el contrario, va a restar, ¿no? Porque de alguna forma u otra todos somos imagen pública, ¿no entienden? No solamente los artistas, los políticos, los deportistas tienen imagen pública, todas las personas tenemos imagen pública, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace meses atrás que trataba de buscar a un técnico, ¿no? Para que arregle, recuerdo que mi frigider, ¿no? Pero no lo ubicaba adecuadamente, por ejemplo, el lugar donde vivía. Pero tratando de atar cabos comencé a tener que ubicarlo y de pronto me apersono a casi su domicilio y entonces recuerdo que preguntaba a un par de señores y me dicen, me dice, sí, es un señor, ¿no? Me dice, es un gordito, me dice, ¿sí? Es el que bota siempre chatarra, me dice. O sea, la gente en realidad Lo había identificado por eso. lo reconoce a partir de esa imagen personal, ¿no? Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es una pregunta de rigor filosófico de repente, ¿no? ¿Importa mucho o no importa mucho, ¿no? La imagen personal, ¿no? Hay mucha gente que en realidad los desmerece, ¿no? Lo deja de lado, ¿no? Y responde, ¿no? Es mi vida, ¿no? Total, yo no vivo de la gente, dice, ¿no? Entonces, me gustaría más bien partir de esa premisa, ¿no? ¿Importa mucho o no importa mucho finalmente, digamos, tener una buena imagen, ¿no? Personal, ¿no? Ante quienes finalmente interactuamos, porque no existe actividad alguna en el mundo que sea completamente aislada, ¿no? No somos seres Claro, ermitaños, en Aristóteles somos seres sociales por naturaleza, sociales. ¿no? Me Eh, gustaría más de construir en ese orden, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes al respecto? A ver, ¿no? de forma personal, siempre he tratado de ser muy cuidadoso en ese punto, ¿no? El tema de la imagen personal, por un lado, del aspecto físico externo, en cuanto a mi entorno, ¿no? O sea, no solamente dentro del aula, sino también fuera, ¿no? Eh, por ejemplo, desde cómo voy vestido, o sea, trato de no distraer mucho en lo que llevo puesto, ¿no? Porque a veces en las clases cualquier otro elemento que salga de lo cotidiano, de lo ordinario, puede llamar mucho la atención y puede ser quizás el motivo de la conversa en la clase, ¿no? Más no el tema. Y del punto de vista ya más interior en cuanto a mi personalidad, ¿no? Mi primera presentación ante ellos, pues siempre he tratado de ser un poco, eh, en el cierto sentido, claro con ellos, ¿no? O sea, planteo siempre qué es lo que busco dentro del salón, qué es lo que quiero plantear, cómo voy a trabajar y cómo considero sobre todo al estudiante, ¿no? O sea, es importante dentro de un primer encuentro, dentro de una primera apreciación y como punto de partida para conocer tanto al estudiante como a mí o cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que es aclarar conceptos. O sea, estamos en un mundo donde si no manejamos conceptos, creo que vamos por objetivos distintos, ¿no? Y sobre todo en educación, creo que si tanto el estudiante como el docente va por un solo objetivo y entienden los conceptos de igual manera, es importante eso y viable, ¿no? Entonces, para mí, yo planteo el concepto, qué es lo que quiero, para mí que es un estudiante, para mí que es un profesor y eso que quede claro, sobre todo en el primer acercamiento que tengo con ellos. Y para mí eso es esencial, sobre todo en mi aspecto personal, ¿no? Por un lado, no tratar de distraer mucho con mi vestimenta, ni tampoco salir de lo muy deportivo, porque evidentemente estamos en un colegio, tú conocerás, Pedro, Claro, claro. donde hay mucho polvo, ¿no? Entonces tratamos de ir entre sport elegante, elegante, o casual también, ¿no? En ciertos casos.
Y lo interior, pues siempre aclarando las cosas, manteniendo una personalidad no tan verticalista, ¿no? Entre que yo, la autoridad y ustedes, ¿no? Inferiores, ¿no? No, sino una horizontalidad, que es lo que aprendí en el sector privado bastante este tema. Y tratar de encajar siempre con pautas claras, ¿no? Convivencias, con normas de convivencia claras, ¿no? Eso sí, sería por mi parte. Es, hay que también ver de que, claro, como tú mismo lo estás manifestando, estamos abarcando, centrándonos en la parte de lo que es la parte del entorno educativo. Eh, eh, pero como te dije, te decía hace minutos atrás, a veces uno eh, se viste de acuerdo como uno le dice a la ocasión, pues, ¿no? Obviamente, bueno, yo sé que voy a ir a una entrevista de trabajo, ¿no? O voy a buscar pues mi mejor traje. Mi mejor traje, así esté a 35 de Grados. calor, ¿no? 35, así, 35 grados y tengo que encontrar, ¿no? Y eso me ha pasado, te cuento, es obviamente, eso es lo que marca la diferencia, pues, y si te das cuenta, y a veces eso te va marcando, ¿no? O sea, la forma como tú luces ante los demás, o la impresión, ¿no? Ya te va marcando, justamente como te ven, te tratan, es decir, cuando te ven sí que marca algo característico de tu personalidad que siempre vistes de manera formal y después te ven con una ropa sport. Ujú. ¿Qué pasó acá, no? ¿Qué pasó? Porque ya han dado, tienen una imagen de tu persona, ¿no? La inversa. Cuando tú agarras, siempre vas con ropa, ropa sport, para estar cómodo, y luego te ven pues con tu terno, con tu corbata, y dices, no, qué elegante. ¿Ves? Cuando la elegancia, la, Pasa la- eso. la elegancia no está, pues, generalmente en la forma de vestir, es el trato, ¿no? Mutuo que entre dos personas, ¿no? Y eso, pues, como digo, experiencias hay varias, y creo que esa frasecita eh, siempre más marca, pues, más que de repente un significado, prejuicios que tenemos nosotros, y ya justamente Pedro ya estaba ya hablando eso de manera indirecta, no sobre los prejuicios que vamos tomando sobre una persona, ¿no? En las Es previas. eso, exacto. Claro, yo Así es. eh, totalmente de acuerdo con lo que ustedes han vertido, ¿no? En realidad, la imagen personal es simplemente lo que las demás personas piensan y sienten en relación a nosotros, ¿no? Ujú. Entonces uno puede decir, por ejemplo, no, yo soy una bella persona, yo soy el mejor maestro, pero esa es una autoimagen nada más, ¿no? Mm. Pero la imagen personal es lo que es la valoración subjetiva que las personas reciben, ¿no? Y consideran en relación a nosotros, ¿no? Ahora, lo que bien cierto es que no todos mostramos tal cual como somos también, ¿no? Porque algunos muestran una imagen personal espontánea, o sea, tal cual como somos, Ujú. ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en una tertulia de amigos, ¿no? Entonces hablamos cosas probablemente muy coloquiales, ¿me entienden? Y que es natural, entre comillas, ¿no es cierto? Porque es parte también de, digamos, de la actitud dialógica que se tiene entre nosotros, ¿no? Pero es la imagen espontánea, ¿me entienden? ¿No? Pero evidentemente si nosotros queremos, ¿no?, enmarcarnos en un escenario diferente, nuestra imagen tiene que ser voluntaria, ¿no? Planificada en realidad, ¿no? Eh, Sin embargo, muchas personas no asumen el reto de que tenemos que construir y como tal también fortalecer nuestra imagen, porque finalmente es de la imagen donde las personas tienen un imaginario social sobre nosotros, ¿no? Eh, Helmer ha trabajado, si no me equivoco, en colegios privados, ¿no? Sí. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en un colegio privado en Montserrat hace años atrás, y en alguna oportunidad trabajé en una academia, ¿no? Y, por ejemplo, al final del ciclo se realizan las encuestas, ¿no? ¿No? Entonces, los estudiantes son, si cabe la expresión, lo más objetivos posible, ¿no? Y de ello depende muchas veces la ratificación del docente o no ratificación del docente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a comprender la necesidad de adoptar una imagen obviamente adecuada al contexto, ¿no?
ahí sí coincido plenamente con Renzo, ¿no? O sea, si vamos, yo me voy a reunir el fin de semana con amigos míos para jugar una pichanga, aunque ahora se ha estereotipado las pichangas, ¿no? Es evidente, es evidente que tengo que adoptar una imagen propia de, ¿no? de ese contexto, ¿no? Y sí, vamos, si yo me reúno ante un público de carácter estrictamente tecnocrático, también tendría que adoptar esas características. Creo que por ahí va el tema, ¿no? O sea, el saber, saber adaptarme al contexto de orden, ¿no? Ahora, yo haría una pregunta más con el ánimo de poder Adelante. hacer más profusa la idea. ¿Es solamente la forma de cómo nos ve o también serán otros aspectos más que única y exclusivamente en el sentido visual? Si hablamos de Ujú. sentidos, en este caso lo visual, ¿no? O sea, lo visual es, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Las características físicas, si eres alto, si eres bajo, si eres grueso, si caminas encorvado, los artefactos, el uso de los celulares, en el caso de las mujeres, por ejemplo, las joyas, ¿no es cierto? ¿Es solamente el aspecto visual o también tiene que ver otras aristas más, la imagen propiamente dicha? ¿Qué piensan Sí, ustedes al respecto? yo antes de abordar esa pregunta que está interesante, tú has tocado un tema, el tema de planificar, ¿no? La presentación, sobre todo ese primer acercamiento, ¿no? Mm, Eh, que quede claro, bueno, por lo menos pienso así, que si existe una planificación, por más mínima que sea, esto no afectaría a nuestra naturalidad, ¿no? Porque lógico. de hecho queremos ser muy naturales en el primer hito, ¿no? A la hora de conocer a una persona, a la hora de conocer a un estudiante, de tener una entrevista, de, por ejemplo, conocer a tu director, ¿no? Como ustedes recordarán cómo habrá sido esa primera entrevista con su director, ya sea en privado, público, etcétera. Eh, Tratar de ser lo más naturalmente posible, pues no exime también de prepararse un poquito, ¿no? El tema de ver, o sea, cuáles son algunos temas que yo pudiese tocar con la persona que voy a tener ese encuentro o esa cita también, ¿no? Eh, o en la misma clase, etcétera, ¿no? Eso quería acotar. Ahora, con el tema de qué otros aspectos las personas son o reconocen o identifican en nosotros, yo creo que el otro punto de vista es el trato, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, y no es tan positivo, que cuando las personas me conocen al inicio piensan que soy muy serio. Piensan que soy serio, hasta incluso amargo o amargado, ¿no? Mm, Y eso porque naturalmente mi cara es así cuando estoy, o sea, no tengo, no tiendo a expresar mucho cuando voy caminando, cuando me dirijo a clase, o quizás porque estoy concentrado, que me ha pasado, puedo adoptar esa cara, o sea, normalmente tengo una cara de serio, ¿no? Entonces, me ha pasado que estudiantes, colegas, me han dicho, pues, no, oye, ¿y por qué estás amargo? Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Sonríe un poco. Y que han sido consejos que lo he tomado a bien, pero siempre he ido aclarando, ¿no? El tema de que no soy serio, o no soy, en el tema de ser muy, amargado, colérico, ¿no? Ahora, yo creo que el trato, sí, las personas lo identifican en la primera impresión, ¿no? Sobre todo por qué tipo de lenguaje estoy utilizando con el que está al frente, ¿no? Eso podría yo relacionarlo con el trato, ¿no? Ahora, la forma como estoy abordando la conversación, si estoy o muestro interés o no, o sea, eso también es otro, otro defecto mío, haciendo un poco de terapia aquí en este café pedagógico. casi, ¿no? Claro. Fue el tema de que cuando la conversación no me está gustando, ahí sí soy muy expresivo, ¿no? Y a veces tiendo como que a gestualmente a decir a la persona, mira, cambiemos de tema o simplemente me voy, ¿no? Pero obviamente siempre aclarando, ¿no? Eso sí, ese es el punto. Ahora, ese juicio creo que las personas pueden hacer, también depende mucho de sus experiencias previas, ¿no? Ahora, y esto puede ser muy delicado porque cuando yo veo a alguien
ya sea algo físico o también interior, podemos decirlo, lo relaciono con mi experiencia previa y puedo emitir un juicio que quizás no tenga relación con lo que esa persona es, ¿no? Y acá ya hablamos del tema del prejuicio, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me dicen amargado, pero en realidad cuando ya me conocen más a fondo, saben que no soy amargado, que soy un tipo chévere, que quizás la cara que puedo tener cuando estoy concentrado es así, pero más allá no. Entonces, eso, en conclusión, está el tema del lenguaje, el trato, la manera como manifiesto interés dentro de esa cercanía, ¿no? Eso. Es verdad, ¿no? Sí, Eso. aparte de la parte gestual, que justamente estaba coincidiendo yo en eso, ¿no? Que es importante, eh, cuando te presentas a una persona, los gestos, y a veces un gesto puede decir mil cosas sobre ti, ¿eh? Ojo. Ujú. Es verdad, es verdad. Y es importante también, mira, la forma como luces, los gestos que usas, y también el tono de voz, el Mm, tono de voz, el tono de voz que tú empleas, dice parte de cómo te sientes en ese momento también. Y Pedro, también como psicólogo, creo que me vas a dar la razón, ¿no? El tono de voz, los gestos que emplea, inclusive hasta los Mm. colores que usas, ¿no? El color que usas, pues cuando ves una persona con eh, colores claros, colores llamativos, esta es una persona alegre, jovial, y no te equivocas. ¿No? A veces le decimos, no, es un extravagante, es mucho colores, la gente que usa pues de colores, y a veces lo llaman pues no extravagante, y no, pues su personalidad es jovial, pues, ¿no? En cambio, cuando es una persona con color oscuro, ¿no? Es muy, muy serio, ¿no? Y más todavía que si tiene un tono de voz grave, ¿no? Hola. Así creo, y ya pues ya nos fijamos en una persona ya con una personalidad ¿no? un poquito seria de repente, ¿no? Entonces, esa es la que podríamos acoplar, ¿no? A lo que es, no solamente es como luces, también esos aspectos, ¿no? Yo quería contar en lo siguiente, ¿no? Siendo un símil a lo que ha hecho Helmer. Es verdad, eh, me lo han dicho en varias oportunidades, ¿no? Yo tengo un look, por ejemplo, del corte de cabello corto, ¿no? Ujú. Renzo me conoce hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, pues no, la percepción de la belleza es un tema estrictamente subjetivo, personal, ¿no? De manera que cada uno tiene su estilo, ¿no? Estético, finalmente, ¿no? Entonces, a mí me ha ocurrido en varias oportunidades, no es broma, que por ejemplo, cuando he subido a la combi, eh, en algunas oportunidades, más de una, no me han querido cobrar este pasaje. Me decía, de preocúpese, jefe, me decía, ¿no? Yo he practicado, yo he practicado por muchísimo tiempo, he practicado fisicoculturismo, ¿no? Entonces, cuando era mucho más fuerte físicamente hablando, muchos asumían eso. Y eso tiene que ver con qué, con los prejuicios, con los estereotipos, con la discriminación, porque lamentablemente somos una sociedad enmarcada, ¿no? En estas variables sociológicas, pues, ¿no? Y tiene que ver básicamente con el aspecto propiamente del temperamento, ¿no? O sea, si revisamos un poco la psicología, entonces, algunos somos melancólicos, ¿no es cierto? Otros somos flemáticos, pero cuando estamos en la interacción con las personas, sale a relucir propiamente la personalidad, ¿no? Que es distinto a la imagen personal, ¿no? Porque la imagen personal, eh, reitero, puede ser espontánea, la natural, la auténtica, ¿me entiende? La que somos tal cual desde el día que comienza, ¿no es cierto?, a generarse el alba, por las tardes, por las noches. Pero cuando estamos en otro contexto, adoptamos otra imagen, ¿no? Ujú. Que es comprensible, ¿no? Por las propias condiciones que se dan, ¿no? Sin embargo, considero de que es importante comprender algo, ¿no?
y me dirijo directamente a todos los amigos cibernautas en estos momentos que nos están escuchando, la importancia de la conducta no verbal, ¿no? Se dice que el 55% de nuestra conducta no verbal es lo gestual, lo corporal, ¿me entienden, no? Es verdad, ¿no? O sea, los locutores, los periodistas, ¿no? Expresan mucho con el cuerpo, ¿no? Lo gestual, lo corporal, ¿no? Si yo fuese un periodista tuviera que decir, ¿no? John Kelvin fue sentenciado a 25 años de cárcel por violencia contra su mujer. Entonces, lo hacen con la expresión del cuerpo, ¿no? Ujú. Y tiene que ver también el 38% con el paralenguaje, lo que decía Renzo, muy interesante, ¿no? El tono de voz, el volumen de la voz, el ritmo de la voz, ¿no? Y solamente un 7% equivale a las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es asumir el desafío que es el aspecto visual, ¿no es cierto? Es el aspecto auditivo, el paralenguaje. Tiene que ver también la conducta táctil, por ejemplo, ¿no? El tacto, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver también el aspecto olfativo gustativo, ¿no? Nosotros que somos varones, por ejemplo, somos sumamente observadores, pero también desarrollamos muy bien el sentido del olfato, ¿no? Y hemos notado, por ejemplo, cuando alguien pasa por nuestro lado y decimos, ¿no? Qué aroma tan agradable, ¿no? O sea, nos ha sucedido, ¿sí o no? O lo Entonces, contrario también. sí, de verdad. O como también es lo contrario, ¿no? Muchas veces, Sí. ¿no? Entonces, miren, qué tan importante es poder comprender, ¿no es cierto?, el aspecto visual, que tiene que ver directamente, por ejemplo, con lo que implica ser la expresión facial, ¿no es cierto? La expresión facial, lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que yo noto con mucha frecuencia, qué cosa, por ejemplo, es no, la expresión exagerada, por ejemplo, la expresión exagerada, ¿no? ¿No? Cuando alguien te dice, no, ¿a dónde va de vacaciones? ¿No? Entonces le cae muy carismático a la persona, por ejemplo. Suele ser sumamente atractivo para una persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que es importante replantear sobre todo la idea de comprender que en el aspecto visual tiene que ver la expresión facial, la gesticulación, la postura, el manejo de nuestras distancias, por ejemplo, ¿no? El uso de artefactos, ¿no? Accesorios, ¿no? O inclusive, por ejemplo, lo que generalmente nosotros los profesores hacemos, ¿no? Yo le doy un tip a todos los colegas, por ejemplo, ¿no? Algo muy simple y práctico, ¿no? ¿Cómo conocer cómo es el alumno, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, los artefactos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué objetos tienes generalmente a su alcance, por ejemplo, ¿no? Porque de alguna forma u otra eso es un identikit de su identidad personal, ¿no? Los factores visuales del entorno, por ejemplo. Imaginen ustedes visitan a un amigo y circunstancialmente ven que su cuadro, hay un cuadro, por ejemplo, en toda la sala de su casa que del Führer, de Hitler. Entonces ya tienes una idea, ¿no? No requiere decirte quién es él, pero vamos, Sí. ya promueve esa imagen, ¿no? Entonces creo que es importante asumir la idea de que tenemos que construir nuestra imagen y también fortalecerla, pero de acuerdo al contexto, ¿no? Porque si seguimos pensando equivocadamente que no interesa la imagen, entonces evidentemente no nos va a generar resultados, ¿no? Porque somos seres que interactuamos permanentemente, ¿no? Sí, ya para ir cerrando, de verdad, también podría, a manera de recomendación, es el tema de eh, sin ánimos de, digamos, alterar mucho nuestra naturalidad frente a las personas, Ah, porque en nuestro entorno, seamos claros, tendemos a etiquetarnos, ¿no? Y la persona, creo que ya por naturaleza, tiende a dividir por grupos y categorías, ¿no? Kant lo decía, ¿no? El cerebro trata de categorizar las sustancias y, y esto se trasluce pues al comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si esta persona hizo esto, entonces se ganó el concepto de que es así. Y necesariamente en la realidad no funciona, nuestras personalidades son complejas, ¿no? A pesar de que mm, la psicología ha tratado de definir e identificar caracteres en la persona, tengamos en cuenta que siempre estamos dentro de una complejidad eh, donde no solo una característica es
digamos, propia de esa persona, sino puede tener muchas características y puede englobar muchas cosas, ¿no? Entonces, apelemos bastante a nuestra naturalidad, conozcámonos, eso podría decirlo, que siempre recomiendo a los chicos, conózcanse, y conózcanse, como dijo Pedro, no en esa percepción muy subjetiva tuya, ¿no? Sino conocerse, como decía pues Yusani, un autor que leo bastante, ese tema de en tu acción, ¿no? O sea, si tú consideras que eres buen estudiante o tienes ese concepto, pues demuéstralo en las acciones, ¿no? Porque a partir de esas acciones son los que te darán ese refuerzo de lo que eres, ¿no? Entonces, y también consulta siempre a los demás, o sea, qué opinión tienen de ti. Y si quizás no llega a ese preconcepto que tenías, pues trabaja en eso y ya está, ¿no? Entonces yo le doy el pase a Renzo ya para ir cerrando y después tenemos algunos avisos parroquiales. No, mentira. Adelante, Renzo. Sí, bueno, para bien o para mal, como sociedad, estamos siempre predispuestos a prejuiciar, ¿no? De acuerdo a la imagen, la primera imagen. Muchas veces yo creo que eso es, eh, impide pues el desarrollo como sociedad y el primero que, a veces, porque muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? Sí, Pedro. Ya para Bueno, cerrar, Pedro. bueno, simplemente felicitar a ustedes, en realidad, a Renzo, a Helmer, por haber tenido la iniciativa, ¿no? De promover esta tertulia que nos permita, más allá de poder explicar un marco teórico, sino hacer una catarsis bajo una metodología propiamente mayéutica, ¿no? De lo que se trata es eso, ¿no? Tratar de desaprender y en función a esta tolerancia y flexibilidad poder reorientarnos, ¿no? Porque esto nos va a permitir sobre todo tener una gran apertura mental, ¿no? Eh, yo quiero concluir diciendo lo siguiente, ¿no? Que lo que hace finalmente que una persona sea realmente exitosa es saber descubrir su propia esencia. Y ahí está, creo que, el quid del asunto, ¿no? O sea, independientemente a la presión social o los arquetipos, ¿no? Que te da la sociedad, pero el tema finalmente es eso, ¿no? Y la imagen personal tiene que ver mucho con ello también, ¿no? Porque uno construye, pero en función a lo que realmente es su propia querencia, su mismicidad, ¿no? Yo pienso que ahí está la esencia de poder entender, ¿no? La naturaleza de un ser humano, ¿no? Eh, con Muy eso bien, concluir, Pedro. ¿no? Sí. Estamos contentos de haberte tenido en este episodio. Saludar a todos los que se han conectado en este estreno y las indicaciones de siempre, ¿no? Darle like a este video, compartirlo con sus colegas. Pedro, esperamos que puedas acompañarnos en otros episodios. También comparte este video que lo vas a tener pronto con tus demás colegas, familiares, etcétera, para poder llegar a más personas, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Buenas Chao, noches con chao. todos. Buenas noches, felicidades. Suerte.